Bien, abordar el tema de máquina de Turing, que como ya habíamos presentado en la jerarquía de Chomsky, es el modelo más general, ¿sí? El modelo menos restrictivo dentro de la jerarquía de lenguajes de la categorización de Chomsky. Bueno, quien la plantea a este modelo es Alan Turing, ¿sí? En la década del 30, y lo plantea como un modelo matemático abstracto, que en realidad es toda una tesis doctoral de Turing, donde tiene como desafío demostrar que no todos los problemas tienen solución algorítmica. De tal manera que este modelo él lo plantea como el modelo para cualquier solución de un problema algorítmico, ¿sí? Ya la próxima clase vamos a abordar toda esta temática de los distintos tipos de lenguajes que puede aceptar la máquina de Turing y cómo se llega también a demostrar la existencia de problemas que no tienen solución algorítmica, ¿sí? Bien, en particular, el modelo es capaz de reconocer los lenguajes de tipo cero o irrestrictos, que sería el lenguaje de mayor complejidad dentro de la jerarquía de Chomsky. Lo vamos a representar como lo hicimos con los otros modelos más simples, como los autómatas finitos, los autómatas de pila, con una cinta, en este caso infinita, donde inicialmente vamos a escribir la secuencia que se quiere procesar, que se quiere analizar. Vamos a tener un cabezal de lectura y escritura sobre esta cinta, es decir que, a diferencia de los otros modelos que hemos visto, en esta cinta se va a poder realizar las dos operaciones, lectura y escritura sobre un casillero determinado. Para poder ir funcionando y respondiendo, reaccionando ante las distintas situaciones, vamos a disponer de un control que, como siempre, suponemos que consta de una serie de estados. En cada estado el modelo va a responder ante un estímulo de una manera diferente. Bien, a partir del estado inicial, donde suponemos que está esa secuencia de entrada y todo el resto de los casilleros vamos a considerar que están en blanco, representándolos con algún símbolo especial, comienza a funcionar el modelo realizando las siguientes acciones. En primer lugar, lee el símbolo que se encuentra sobre el cabezal de lectura-escritura. A continuación, y de acuerdo al estado en el que se encuentra, inicialmente será el estado inicial y en general el estado actual, y el símbolo que acaba de leer, va a reaccionar el modelo escribiendo otro símbolo en el mismo casillero, de tal manera que si es distinto al símbolo que leyó, el símbolo se va a modificar, ¿sí? O sea que el símbolo que hay en ese casillero en general se modifica, se reemplaza por otro. Pero eventualmente puede ser el mismo símbolo y en ese caso lo podemos interpretar como que no hizo nada, porque si queda el mismo símbolo, no hace ninguna modificación en el casillero. Por otro lado, mueve el cabezal y puede ser hacia la derecha o hacia la izquierda, a diferencia de los otros modelos que tenían siempre un movimiento restrictivo. Acá también eventualmente vamos a suponer que no se mueve, o sea que puede permanecer en el mismo casillero. Y por último,
transiciona a un nuevo estado, que también, como en el caso de los otros modelos, podría ser el mismo estado, representado por un lazo dentro de lo que sería la representación de transiciones. Esto se va a repetir hasta que en algún momento se llegue a un estado final de aceptación en forma similar a lo que planteamos en los otros modelos. Y en ese caso se produce la parada, por un lado, porque se detiene en un estado final y acepta la secuencia. Por supuesto que si no está definida la transición para ese estado, entonces se va a producir un bloqueo del modelo y el rechazo de la secuencia. Con respecto a la definición formal y también siguiendo los lineamientos que hemos visto para los otros modelos, en este caso contamos con 6 elementos: un conjunto finito y no vacío de estados, un alfabeto de símbolos de entrada, que son los que inicialmente se van a escribir en la cinta, un conjunto de alfabeto de símbolos auxiliares, que son los símbolos que va a utilizar la máquina, que va a poder escribir sobre esa cinta para ir resolviendo el problema, y que también podrá leer eventualmente. Siempre vamos a incluir el símbolo especial de espacio en blanco, que acá lo representamos con lambda mayúscula, porque vamos a suponer que ese símbolo siempre está presente en el modelo. Por otro lado, el estado inicial y los estados finales de aceptación y de parada. Y por último, la función de control o transición. Con respecto a esta función, el dominio, como observamos acá, no incluye a los estados finales debido a que, como dijimos, son estados de parada, en forma similar a lo que definimos en el autómata de pila. Por otro lado, el segundo conjunto del dominio está constituido por todos los símbolos, tanto de entrada como auxiliares. Es decir, que tiene la capacidad de leer cualquiera de esos símbolos. Y en el rango vamos a considerar, por supuesto, todos los estados como primer conjunto, como segundo conjunto, todos los símbolos que se puede escribir. Vemos que también puede escribir los símbolos de entrada, tanto como los auxiliares. Y por último, el conjunto que va a representar el movimiento del cabezal. Y ese conjunto es un conjunto finito que tiene esos 3 elementos que representan los movimientos. Y de izquierda, n de nulo, y d de derecha. Podemos afirmar, así como lo hicimos con los autómatas finitos, que este modelo es determinista por naturaleza. Eso sabemos que significa que todo modelo que se plantee no determinista, o sea que pueda tener más de una reacción para el mismo estímulo, va a tener siempre un modelo equivalente determinista. De acuerdo a la hipótesis de Turing, que justamente fue lo que demostró a través de este modelo, el universo de entrada se puede dividir en 3 subconjuntos. El primero es el de todas las palabras aceptadas por la máquina de Turing, que van a constituir el lenguaje aceptado por la máquina de Turing. Por otro lado, todas las palabras rechazadas, o sea, todas las palabras que producen un bloqueo en el modelo. Pero también
vamos a tener en general la posibilidad de un subconjunto de palabras que van a provocar que el modelo entre en un bucle infinito. Es decir, que no responda ni rechazando ni aceptando las secuencias. Y ese subconjunto, que puede ser en muchos casos particulares, digamos que en todos los casos donde el problema tiene solución algorítmica, puede ser vacío, pero cuando no lo es, ahí estamos frente a los problemas que no tienen, en general, una solución algorítmica. Bien, en cuanto a la representación formal del modelo, o sea, de esta función de transición, vamos a utilizar también en forma similar a los modelos anteriores, en primera instancia una tabla donde representamos en cada fila una transición y en cada columna los componentes del estímulo y de la reacción del modelo. El estímulo estaría compuesto por estos dos elementos, el estado actual y el símbolo que se lee, y la respuesta o reacción estaría compuesta por el estado nuevo, el símbolo que se va a escribir, recordemos que en el mismo casillero que el símbolo que se ha leído, y el movimiento que realiza el cabezal. Eso mismo lo podemos representar con un grafo de transición, ¿sí? Un grafo dirigido y ponderado, de tal manera que los nodos del grafo representan los estados y las etiquetas de las aristas representan esas tres operaciones que es capaz de hacer el modelo, que son la de leer un símbolo, escribir un símbolo y mover el cabezal. Vamos a ver este ejemplo sencillo de una máquina de Turing que es capaz de aceptar el lenguaje independiente del contexto palíndromo sobre el alfabeto AB. A propósito, el hecho de que este modelo sea capaz de reconocer lenguajes irrestrictos, como ya habíamos comentado cuando presentamos la jerarquía de Chomsky, lo hace también capaz de reconocer cualquiera de los lenguajes dentro de la jerarquía de Chomsky, ¿sí? ¿Cuál sería la importancia en este caso del ejemplo? Si nosotros recordamos, el autómata de pila correspondiente al lenguaje palíndromo es un autómata no determinista, ¿sí? Porque recordemos que los autómatas de pila son no deterministas por naturaleza. Es decir, que para infinitos lenguajes independientes del contexto, solo hay un modelo autómata de pila no determinista. Y ese es el ejemplo del palíndromo, ¿sí? Y hay un subconjunto, nada más, de lenguajes independientes del contexto que tienen autómata de pila determinista. Entonces, la importancia de este ejemplo es que vemos que con el modelo de máquina de Turing siempre va a ser posible encontrar una solución determinista al problema de reconocimiento de los lenguajes. En este caso, si representamos la función de transición con una tabla, bueno, como apreciamos acá, es una tabla bastante, digamos, amplia. En cada fila, recordemos que se representa una transición. Por lo tanto, acá tenemos representadas, si vamos contando, 3, 6, más 4, 10, tenemos 13,
15, 18, bueno, 18 filas con transiciones, porque la última fila la colocamos simplemente para destacar que el estado final es en este caso el 8, ¿sí? Pero como son estados de parada los finales, no vamos a tener transiciones, ¿sí? De tal manera que las transiciones que se representan en la tabla son todas las que nos van a conducir a aceptación de la secuencia. Y todas las transiciones que faltan, que no están definidas, nos van a conducir al bloqueo del modelo y el rechazo de la secuencia. Bueno, muchas veces decimos que el grafo, la representación gráfica, es mucho más amigable. Y es verdad, porque podemos visualizar mucho mejor el comportamiento del modelo, ¿sí? Lo podemos ver con mayor claridad. Bien, en este caso, como vamos a ver posteriormente con la simulación del modelo mediante la herramienta JFlap, este modelo presenta cierta simetría, si ustedes observan, entre esta línea, ¿sí? Entre el estado 1 y el 8, hacia arriba, ¿sí? Se puede observar una simetría con respecto a la parte de abajo. Y eso no es una casualidad, tiene que ver con la simetría que hay en un patrón de tipo palíndromo, ¿sí? Recordemos que el palíndromo es aquel patrón que representa las secuencias que se pueden leer del derecho y del revés igual, o sea que son iguales a su imagen especular o a su inversa, ¿sí? Bien, perfecto. Entonces, si analizamos la estrategia que está utilizando, fíjense que para empezar de entrada, si yo tuviera como primer símbolo que leo el espacio en blanco, eso querría decir que no escribí nada en la cinta. Y eso estaría representando la palabra vacía. Por lo tanto, vemos claramente que este modelo acepta la palabra vacía. Porque si de entrada, desde el estado inicial, lee un espacio en blanco, escribe un espacio, se mueve hacia la derecha y acepta. O sea que acepta esa situación que sería la palabra vacía. Por otro lado, si la secuencia empieza con A, ¿sí? Vamos a tener este camino y este circuito que vamos a recorrer para terminar comprobando, ¿sí? Que se cumple la condición de palíndromo, que si empieza con A, ¿sí? Tiene que terminar con A. Eso lo comprobamos acá en este estado, ¿sí? Porque si ustedes observan, leemos A, escribimos un espacio, o sea que se reemplaza A por ese símbolo, se mueve hacia la derecha. Este lazo, fíjense en que es como que no hace nada y se va moviendo hacia la derecha, es decir, lee A, escribe A, es como que no modifica nada y se mueve hacia la derecha. Y lo mismo si lee B, escribe B y se mueve hacia la derecha. Por lo tanto, con este lazo, lo que hacemos es recorrer toda la cinta hasta llegar al final, donde tenemos siempre un espacio en blanco, ¿sí? Lo reescribe al espacio en blanco y ahí retrocede, se mueve hacia la izquierda, de tal manera que en este estado va a comprobar si tenemos una A como último símbolo, ¿sí? Y esa es la condición de palíndromo, que el primero sea igual al último, que el segundo sea igual al penúltimo, etc. De tal manera que si en ese momento se verifica que es una A, estaría todo bien y continuaríamos con el proceso de reconocimiento. Y si fuera el final ya de la secuencia, leyendo un espacio, aceptaríamos porque se trataría de un caso particular de palabra unisimbólica, ¿sí? O en general
de una secuencia impar que tiene en el medio una A. ¿Sí? Como vamos a ver haciendo ya un análisis con varios ejemplos, ¿no? Bien, si continuamos y seguimos ahora por abajo, vamos a tener exactamente la misma situación, pero leyendo B. Por eso es asimetría. Así que si leemos B, vamos a recorrer un circuito similar a si leemos A, para comprobar que si empieza con B, termina con B, cosa que se verifica en el estado 6. ¿Sí? Bien, fíjense que volviendo acá, cuando pasamos del estado 3, leyendo A y moviéndonos hacia la izquierda, o sea, retrocediendo, pasamos a este estado 4, que tiene como objetivo volver hasta el principio, porque va leyendo A, escribiendo A o B y B, y moviéndose hacia la izquierda, ¿sí? Hasta que en algún momento llega a ese símbolo que tenemos a la izquierda, lo reescribe, se mueve hacia la derecha, posicionándose en el siguiente símbolo, y comienza de nuevo. Por lo tanto, es como que la secuencia se acortó y ahora empieza a analizar la secuencia nuevamente para comprobar si ese primer elemento, que sería el segundo de la secuencia, coincide con el último elemento, que sería el penúltimo de la secuencia original. Y de esa manera va resolviendo el problema de reconocimiento del palíndromo. Hasta que en algún momento quedará un solo símbolo, y como vimos, si es A, va a terminar por este circuito 1, 2, 3, 8, y si es B, va a terminar por este otro circuito 1, 5, 6, 8. Y si es una secuencia par, entonces termina como si fuera una palabra vacía en el medio, de tal manera que la finalización sería pasando del 1 al 8, cuando son pares las secuencias. Bien, con respecto a la configuración de una máquina de Turing, la descripción instantánea requiere que se especifique mínimamente el estado actual de la máquina, el contenido completo de la cinta, la posición donde se encuentra el cabezal. Esos serían los tres elementos que hay que describir para representar esa instantánea de la máquina. ¿Sí? Suponiendo esta situación donde tenemos en la cinta una cierta secuencia, ¿sí?, hasta antes del cabezal. El cabezal estamos suponiendo que está sobre el símbolo C sub I, y a partir del cabezal continúa la secuencia hasta C sub n. O sea, tenemos una secuencia de n símbolos, ¿sí? Y por otro lado, el estado en el que se encuentra el modelo vamos a suponer que es el estado K. Entonces, los tres elementos de la configuración serían el estado K, la posición del cabezal, como vemos acá, sobre el símbolo C sub I, y toda la secuencia que tenemos en la cinta. Ahora, ¿cómo representamos estos tres elementos de una manera lineal, sencilla? Y bueno, ahí tenemos la configuración representada como una secuencia que, si ustedes observan, partimos la secuencia de la cinta en dos. La primera parte es la que está antes del cabezal, y la segunda parte de C sub I a C sub n es la que está a partir del cabezal. De tal modo que el estado lo colocamos en el medio, indicando que la posición del cabezal es justamente la del siguiente símbolo que tenemos
en la configuración. Por lo tanto, de esa forma, representamos los tres elementos de una manera sencilla, con ese patrón, con esa secuencia. ¿Sí? Perfecto. Vamos a considerar ahora las situaciones de aceptación. En este caso, la configuración inicial, cuando uno comienza a partir del estado inicial con una secuencia cualquiera, sería esta. Porque tenemos tanto a la izquierda como a la derecha espacios en blanco y en el medio la secuencia que queremos analizar, la secuencia de entrada. Y consideramos que se encuentra en el estado inicial y el cabezal se encuentra sobre el primer símbolo de la secuencia de entrada. Esa sería la configuración inicial. Si esa configuración inicial puede llegar a través de una serie de transiciones a una configuración como esta, que sería una configuración final, porque tenemos un estado final en esa configuración, porque hemos llegado a un estado final de aceptación, ¿sí? Donde beta 1 y beta 2 representan la secuencia que está antes del cabezal beta 1 y la que está a partir del cabezal beta 2, y que en general lo vamos a considerar como un residuo que puede quedar en la cinta y que en principio no tiene ninguna importancia ni utilidad. En ese caso, decimos que el lenguaje aceptado por el modelo va a ser el conjunto de todas esas palabras pertenecientes al universo de entrada y que me llevan de esta configuración inicial a una configuración final. Todas las palabras que pertenecen al lenguaje, a este lenguaje de la máquina de Turing, ¿sí?, van a ser aceptadas. Pero ¿qué pasa con el complemento de este lenguaje? Bueno, las que no pertenezcan, o sea, el complemento, pueden ser rechazadas por la máquina de Turing, que eso es lo deseable, ¿sí? Eso es lo deseable. Y siempre se va a dar esa situación cuando el problema tenga solución algorítmica, ¿sí? Pero puede ocurrir que la máquina de Turing, con palabras que no pertenecen al lenguaje, o sea, que pertenecen al complemento, entre en un bucle infinito. Y como decíamos al principio, eso lo interpretamos como que esa situación particular, ese caso particular, no tiene una solución algorítmica. Bien, muchos autores no difieren, no distinguen la máquina de Turing del autómata linealmente limitado, que es el modelo que presentamos dentro de la jerarquía de Chomsky como el modelo aceptor de lenguajes dependientes del contexto, ¿sí? Pero nosotros sí vamos a hacer la distinción. ¿Y cuál sería la pequeña restricción que tiene la máquina de Turing para que la consideremos como un autómata linealmente limitado? Esa restricción es la cinta de entrada finita. Es lo único. Todo lo demás es exactamente igual que la máquina de Turing. Por eso, como decía, muchos autores no hacen la distinción y la consideran como un caso particular del mismo modelo de Turing, ¿sí? Bueno, para comprender mejor el funcionamiento, como lo hicimos con todos los modelos anteriores, vamos a considerar la cinta de entrada, que en este caso tiene la particularidad de ser finita, ¿sí?, y los símbolos especiales que van a delimitar la secuencia de entrada
van a ponerle el límite a la longitud de la cinta. Eso es muy importante porque estamos diciendo que esta máquina va a ser capaz de procesar esa secuencia, de resolver el problema de reconocimiento de esa secuencia, utilizando únicamente ese espacio de la longitud de la secuencia. No va a poder desplazarse más allá de este símbolo delimitador derecho, ni más a la izquierda de este delimitador izquierdo. ¿Sí? También vamos a tener, como en el caso de Turing, un cabezal de lectura y escritura, porque dijimos que funciona exactamente igual, y el control que puede estar en un conjunto de estados. ¿Sí? Bien, pasando ahora a lo que es la definición formal del modelo, vamos a tener los mismos componentes que en una máquina de Turing, ¿sí? El conjunto finito de estados, los símbolos de entrada, el alfabeto auxiliar, donde ahí sí vamos a considerar como símbolos especiales que siempre van a estar en el alfabeto auxiliar y por lo tanto son símbolos reservados. ¿Sí? No podemos tener en el alfabeto de entrada estos símbolos. ¿Sí? Eventualmente, si en el alfabeto de entrada necesitamos tener estos símbolos, y bueno, en ese caso, los símbolos especiales para demarcar el extremo izquierdo y el extremo derecho tendrán que ser otros. ¿Ah? O sea, tendremos que cambiarlos a estos símbolos, porque no pueden estar en el alfabeto de entrada. Son especiales para marcar esos extremos. Bien, el estado inicial, los estados finales de aceptación, que también van a ser de parada, y la función de transición. ¿Sí? Bien, con respecto a esa función, ¿sí? Aunque hay discrepancias respecto a la naturaleza, de que si es determinista o no, nosotros vamos a suponer a fines prácticos que sí tiene esa característica determinista. Por lo tanto, lo vamos a definir en forma similar a la máquina de Turing, que sí está demostrado que es de naturaleza determinista, con el mismo dominio y el mismo rango de la máquina de Turing, que ya hemos explicado. Pero con las siguientes restricciones que tienen que ver con el desplazamiento hacia la izquierda del símbolo delimitador izquierdo y hacia la derecha del símbolo delimitador derecho. Es decir, que para todos los estados pertenecientes a el dominio, es decir, el dominio de los estados, Q menos F, ¿sí? Porque ya sabemos que los estados finales no tienen transición, por eso lo sacamos del dominio, y para todos los estados Q' que pertenecen en general al conjunto Q, vamos a tener en primer lugar que la transición de Q con el símbolo delimitador izquierdo va a ser siempre escribiendo el mismo símbolo y moviéndose hacia la derecha. El estado al que se pase puede ser cualquiera y lo podemos considerar como parte del diseño del modelo, lo podemos definir de acuerdo a las necesidades, pero sí o sí tenemos que reescribir el mismo símbolo y movernos hacia la derecha, obligadamente. Esa es la restricción. O sea, no podemos ir más allá del símbolo delimitador izquierdo. O sea, esa sería una restricción. Y en forma análoga, cuando estamos ya sobre el símbolo delimitador derecho, también obligadamente vamos a reescribirlo al mismo símbolo y movernos hacia la izquierda. Y el estado al que se transiciona, como dijimos recién, puede ser cualquiera, no hay problema. Eso lo vamos a utilizar como un elemento de diseño. ¿Sí?
Bien, continuando, vamos a considerar también el análisis de qué pasa con ese universo de secuencias de entrada con este modelo, como lo hicimos con los modelos anteriores. En este caso, se puede comprobar, demostrar, que el conjunto queda dividido solo en dos subconjuntos, que es lo deseable. Es decir, las palabras aceptadas por un lado y las palabras rechazadas por el otro lado. De tal manera que se puede afirmar que todos los lenguajes dependientes del contexto, que son los que reconoce este modelo, ¿sí? los lenguajes de tipo 1, tienen solución con este modelo. ¿Sí? O sea que siempre se puede encontrar un modelo que reconozca en un lenguaje de tipo 1 y que al complemento lo rechace. Eso es muy importante porque a partir de ahí, como vimos, los autómatas de pila y los autómatas finitos también tienen esa característica. En cuanto a la representación de la función de transición y la configuración también, es decir, la representación instantánea del modelo, es similar a la máquina de Turing. Por lo tanto, la vamos a representar con una tabla, con esas 5 columnas, con los dos elementos del estímulo y los 3 elementos de la reacción, y de igual modo en forma gráfica, con un grafo dirigido, con los estados como nodos del grafo y las operaciones que se realizan como etiqueta de las aristas, ¿sí? O sea, el símbolo que se lee, el símbolo que se escribe y el movimiento que se realiza. Bien, como ejemplo vamos a considerar también un caso sencillo donde el objetivo de este modelo va a ser reconocer secuencias sobre el alfabeto AB que tienen la misma cantidad de A que de B. O sea, es como que vamos a chequear cuántas A y cuántas B hay, concluyendo si son iguales en una aceptación y si no en un rechazo. Bien, este modelo va a ser también determinista, como el ejemplo que vimos de la máquina de Turing, y tiene esta tabla de transición, que como dijimos es poco amigable, así que para poder comprender un poquito el funcionamiento, siempre vamos a recurrir al grafo, a la representación gráfica, ¿sí? Y si nosotros analizamos un poquito la estrategia que sigue este modelo, ¿sí? Es bastante sencilla porque va marcando con símbolos especiales X, ¿sí? A cada uno de los símbolos que va leyendo, ya sea A o B, ¿sí? De tal manera que si encuentra la misma cantidad de A que de B, al final van a quedar todos los símbolos marcados, ¿sí? Y eso va a implicar la aceptación de la secuencia. Es decir, que encontró la misma cantidad de símbolos A que de símbolos B. Bien. Vamos a ver al final la simulación con el JFlap y el seguimiento de estos modelos.
¿sí? Lo importante es que se comprenda la interpretación, o sea, cómo interpretamos estas transiciones, ¿sí? Que es exactamente igual que en la máquina de Turing, ¿sí? Para ir terminando ya con esta introducción a las máquinas de Turing y a los ALL, vamos a considerar ahora una posibilidad muy interesante que hace a la generalidad de la máquina de Turing, que como la planteamos inicialmente, es un modelo que representa la solución de cualquier problema algorítmico. En ese sentido, lo podemos ver al modelo como un transformador de secuencias. O sea que, partiendo de una secuencia inicial, puede ir modificándola hasta que termina transformándola en otra secuencia. ¿Cómo interpretamos esto? La secuencia inicial sería como los datos de entrada, es decir, estaría representando los datos de entrada de un problema cualquiera que tenga solución algorítmica, y la secuencia final, que queda en la cinta, representaría los datos de salida o resultados de ese problema. ¿Sí? Ahora, en este caso, si nosotros consideramos la aceptación de la secuencia, eso lo podemos interpretar como la validación de los datos de entrada, que es algo muy importante en todo problema, que se valide la secuencia de datos de entrada para saber si los datos son válidos, es decir, si cumplen con los requerimientos del dominio del problema. Así que cuando el modelo rechaza una secuencia, eso lo interpretamos como que la secuencia de datos no responde al dominio del problema, o sea, no es válida. Y, por supuesto, que cuando la secuencia es válida, entonces terminará aceptando la secuencia y ahí sí la secuencia que queda en la cinta se interpreta como el resultado del problema. Vamos a ver, para terminar, un par de ejemplos muy sencillos, pero para que veamos el potencial que tiene este modelo. En primer lugar, vamos a considerar el sistema de numeración unario. Bueno, el sistema de numeración unario es prácticamente trivial, ¿sí? Porque como vemos acá en esta tabla, la ausencia de símbolos representaría el número 0, ¿sí? Y una secuencia de unos representaría el resto de los números enteros, ¿sí? Es decir, de acuerdo a la longitud de la secuencia, sería la representación del número. O sea, es un sistema de numeración, por supuesto, no posicional. ¿Eh? Es un sistema que representa los números de otra forma, no de acuerdo a la posición de los dígitos, sino a la cantidad simplemente de dígitos. Bien, hechas esas aclaraciones, un modelo sumamente sencillo que nos permitiría incrementar un número en este sistema. Fíjense que es trivial el problema, porque si yo tengo, volvamos a la diapositiva anterior, por ejemplo, el número 2, que sería 1, 1, ¿qué tengo que hacer para incrementarlo y llegar al número 3? Y es muy simple, tenemos que agregarle un 1. Así que el modelo realmente es muy sencillo. Si ustedes observan, ¿sí? Aclaremos que
para compatibilizar con el JFLAP, estoy utilizando este símbolo gráfico del cuadrado como espacio en blanco, que es lo que se supone que inicialmente tiene la cinta, ¿no? Entonces, fíjense que si arrancamos del estado inicial, ¿sí?, lo que hace el modelo es leer un 1, escribir un 1 y mover hacia la derecha. ¿Sí? Acá también, en el JFLAP, interpretemos la R de right, en inglés, derecha, ¿no? Hasta que encuentra el final de la cadena, que sería un espacio en blanco, y ahí escribe el 1 que tiene que agregar y se mueve hacia la izquierda. Podríamos terminar ahí, pero se mueve hacia la izquierda, la L de left, de izquierda, pasa al estado 2 y con este lazo va a ir recorriendo toda la secuencia al revés hasta que encuentra el símbolo del principio, lo reescribe, se mueve hacia la derecha y queda en el estado final listo para volver a ser incrementado si fuera necesario, ¿no? O sea que para eso hacemos todo este retroceso. Si no, podríamos haber terminado ahí y ya está, ¿no es cierto? Porque el objetivo es incrementar el número. Pero, reitero, este retroceso es a efectos de que cuando se termine quede listo para poder hacer otra operación. Este segundo ejemplo, que ya no es tan trivial, pero sigue siendo sencillo, también sobre este sistema, vamos a suponer dos números, el símbolo más como separador, ¿sí?, que es simplemente para ser más mnemotécnico. Bien, recorre toda la primera secuencia hasta que encuentra el símbolo separador, ¿sí?, reescribe un espacio en ese símbolo y se mueve hacia la derecha, ¿sí? Y acá, en este estado, entra en un circuito que, si ustedes lo analizan, lo que hace es un corrimiento de toda la secuencia de unos, porque lo que tiene que hacer es juntar las dos secuencias para formar el resultado que sería la suma de los dos números. Hasta que llega un momento en el que están todos los símbolos ya desplazados y ahí se produce la aceptación. Por último, este ejemplo, que ya no es nada trivial ni sencillo, pero que también se puede visualizar la estrategia que utiliza la máquina de Turing, es el de incrementar un número, pero representado en binario natural, o sea, en un sistema de numeración posicional binario, ¿sí? Bien, para comprender la lógica, justamente hemos asociado con los estados, que en este caso son 6, distintos roles que cumple o funcionalidades que cumplen los estados, ¿no? Veamos sobre el modelo que está representado con el JFLAP. El estado 1, que es el inicial, ¿sí?, recorre la secuencia simplemente hasta el final para posicionarse al último, dado que la operación que vamos a hacer es sumarle un 1 al número para incrementarlo. Y el mecanismo de suma es el que utilizamos tradicionalmente, comenzando siempre por el dígito que está más a la derecha. Entonces, por eso se mueve inicialmente a la derecha, ¿sí? Y encuentra un espacio, lo reescribe y se mueve hacia la izquierda de tal manera que queda posicionado en ese último símbolo. Bueno, fíjense que si ese último símbolo es un 1 o es un 0, ¿sí?, va a transicionar a un estado u otro, teniendo en cuenta, en este caso del 1, como vamos a sumar un 1 con un 1 del incremento, ahí vamos a tener una situación de acarreo, ¿sí? Por eso al estado 3 lo asociamos con acarreo. Y en cambio, si tenemos un 0, lo que vamos a sumar es el 0 con el 1 del incremento,
y por lo tanto en el estado 4 vamos a proceder de acuerdo a esa situación que sería sin acarreo. ¿Sí? Bien, después el otro estado que estamos colocando acá va a plantear, después de recorrer todo este circuito y terminar haciendo la suma, como podemos comprobar, se va a plantear en este estado la situación de desborde, es decir, cuando se tiene que escribir un 1, que es el 1 que se va acarreando, adelante de la secuencia, ¿sí? Porque necesita, por decirlo así, un dígito más que el mayor de los números. Entonces, eso lo interpretamos como el desborde, pero bueno, es una situación simplemente particular, en la cual hay que agregar el 1 del acarreo adelante, ¿sí? Y en cualquiera de los casos se termina en el estado final, que sería el estado de aceptación cuando ya se resolvió toda la operación de suma. Por último, podemos observar que la transición entre el estado 2 y el estado final nos permite reconocer también la palabra vacía. Es decir, cuando en la cinta no se escribe ningún número, el resultado va a ser la misma cinta en blanco. Con lo cual terminamos este ejemplo y esta introducción a las máquinas de Turing y los ALL.